Hola mundo del ajedrez. Hoy les traigo una excelente partida del recién terminado Campeonato de Cuba de este febrero del 2020. Los jugadores eran, con blancas, el gran maestro y campeón de la edición pasada, Carlos Daniel Albornoz Cabrera de Camagüey. Con negras, el gran maestro de Villa Clara, Yacer Quesada. Tenemos que decir que esta era la última ronda del torneo y Yacer Quesada estaba en primer lugar a medio punto de Albornoz, como lo llaman los amigos. Albornoz iba con piezas blancas e iba a luchar con uñas y dientes para defender su título de campeón. Yacer Quesada, con tablas, lograba su primer título de campeón nacional. Sin más preámbulos, vamos a ver qué aconteció en el mundo de las 64 casillas. D4. Albornoz es un jugador muy flexible en su repertorio de aperturas con blancas, pues le gusta comenzar con E4, caballo F3 o D4 en su primera jugada, lo que lo hace un jugador muy difícil de prepararse contra él. Pienso que aquí para prepararse para Albornoz debió surgir el eterno dilema: jugar agresivo a todo o nada o jugar posicionalmente como eligió Kasparov contra Karpov en el match de Sevilla 87, aquella última partida que todos recuerdan, donde Kasparov debía ganar si no perdía el título y eligió el doble fianchetto para ganar poco a poco una gran partida que disfrutaron todos los espectadores del ajedrez. D5 de Yacer, caballo F3, caballo F6, C4, E6. Yacer también juega el gambito de dama aceptado, con el cual ha tenido muy buenos resultados, pero prefiere jugar con E6 tratando de plantear una defensa ortodoxa. Albornoz continuó con G3, apertura catalana. Primera sorpresa del gran maestro de Camagüey, pues él siempre juega con caballo C3. En estas partidas, donde hay tanta presión psicológica, una sorpresa en la apertura es muy importante, pues lo primero que logramos es evitar alguna preparación casera de nuestro rival. Lo otro es que podemos presionarlo por el tiempo, pues él va a estar jugando por caminos desconocidos mientras nosotros tenemos una guía. Alfil E7 de Yacer, alfil G2, enroque corto, enroque y C6. Una jugada bastante sólida. La más popular y que Yacer ha jugado en otras ocasiones es la jugada D por C4. Y luego de dama C2 A6, el blanco tiene dos jugadas principales, A4 y dama por C4. Contra A4, alfil D7, dama por C4, alfil C6, alfil G5, el negro tiene varios planes. Vamos a ver que si alfil D5, dama D3, alfil E4, dama D1, C5 es uno de ellos. El otro es la jugada A5, que le gustaba mucho a Karpov, con el objetivo de jugar caballo A6 y caballo B4. El otro plan contra alfil G5 es caballo BD7, que se está haciendo mucho en la actualidad, caballo C3, H6, alfil por F6 y caballo por F6, con posiciones bastante complejas. Ahora, si en vez de A4, el blanco continúa con dama por C4, B5, dama C2, alfil B7 y alfil D2, con una posición muy teórica y que se juega mucho en la actualidad, es muy popular hoy en día. Continuamos con la partida, en la cual Yacer jugó la jugada C6, caballo C3 y caballo BD7. Yacer anteriormente había jugado en esta posición B6
contra el maestro internacional de La Habana, Johnny Wilson, en el torneo Carlos Torres del año 2019. Por lo que imagino que Albornoz estaba preparado contra la línea de B6. En aquella partida contra el maestro internacional, Yasser continuó con caballo de 2, alfil A6, B3, caballo D7, E4. Ruptura típica en estas posiciones de la catalana. Torre C8 y alfil B2. D por C4, caballo por C4, B5, caballo E3, B4 y caballo 2 con una posición donde el blanco tiene ligera ventaja. La partida terminó en tablas. Por eso, el gran maestro de Villa Clara, Yasser, prefirió continuar con caballo D7. Albornoz ahora juega dama D3, una jugada muy interesante. Otra línea que también es muy popular es, en vez de dama D3, B3. Y contra B6, alfil B2, alfil A6 y A4. Otra jugada muy popular es la jugada caballo D2 del blanco. Pero A4 es muy interesante, ya que si captura el peón de C4, el blanco recupera el peón con la jugada caballo D2, ya que no es posible con negras la jugada alfil D5 para tratar de mantener el peón de más, porque el blanco con E4 captura el alfil de D5 que queda sin jugadas. Entonces, única jugada del negro es alfil A6 y luego de alfil por C6 el blanco recupera su peón de más, torre C8, alfil G2 y quedamos en una posición donde el blanco tiene ligera ventaja debido a la estructura de peones centrales y a la mejor colocación de sus piezas. Albornoz continuó con la jugada dama D3, Yasser juega B6 y E4, idea principal de la jugada dama D3, D por E4. Pienso que esta no es la mejor jugada debido a que el negro abandona el centro. Y aquí comenzamos a ver la ventaja psicológica de la sorpresa en la apertura. Yasser debió haber luchado por el centro con la jugada alfil A6, B3 y D por C4, B por C4 y E5. Ahora, si el blanco captura el peón en E5, el negro tiene la jugada caballo G4, tratando de aprovechar la debilidad del peón de C4. Ahora, si el blanco trata de defender su peón de E5 con alfil F4, el negro con G5 ataca el alfil de F4 y amenaza capturar el peón de E5. La jugada principal contra E5 es torre D1 y dama C7 con una posición bastante compleja y que es teórica. Entonces contra E4, Yasser continuó con D por E4, caballo por E4 y fíjense ahora que el blanco ya tiene ventaja de espacio debido a su estructura de peones centrales. Yasser continúa con su desarrollo, alfil B7 y Albornoz termina el desarrollo de sus piezas menores con la jugada alfil F4. Yasser continúa con caballo por E4, tratando de simplificar la posición, pues como todos conocemos, cuando estamos en desventaja de espacio, las simplificaciones de las piezas convienen al bando débil. Albornoz continúa con la jugada dama por E4, caballo F6 y dama E2. La mejor casilla para la dama, pues siempre está mirando con rayos X el alfil de E7. Yasser juega ahora dama C8. Pienso que el negro debió salir de su principal problema, el alfil de casillas blancas, con la jugada C5, abriendo la diagonal de su alfil.
torre A D1, C por D, torre por D4 y dama C8. Abriendo la diagonal de su alfil de casillas blancas. Claro, las blancas tienen una ligera ventaja debido a su ventaja de espacio y a la mejor ubicación de todas sus piezas, pero aún podía seguir luchando, pues la posición negra no tiene debilidades. Yasser continuó con dama C8 y Albornoz juega torre F D1, torre E8. Fíjense que ahora no es posible la jugada C5 debido a la jugada D5, que como dijimos el alfil D7 está indefenso. Entonces, Yasser continuó con torre E8, que el objetivo es defender el alfil D7 y amenazar la jugada C5. ¿Qué deberían jugar las blancas ahora para impedir el plan de las negras? Pues la jugada alfil H3. Fuerte jugada impidiendo la jugada C5 por el tema de D5, aprovechando la clavada del peón D6 con el alfil de H3 en la diagonal H3 C8. Contra alfil H3, Yasser continuó con la jugada dama D8. Y Albornoz continúa con su jugada caballo E5. Alfil F8. Fíjense que ahora tampoco es posible la jugada C5 por el tema táctico de la torre y la dama en la columna D. Luego de caballo E5, alfil F8, Albornoz continúa con la jugada torre D3, trayendo la única pieza que faltaba a las blancas por hacer algo, que era la torre de A1. Caballo D7 y torre A D1. Aquí vemos la importancia de traer las torres dobladas en la columna D. Ahora el negro, si captura en E5, las torres blancas tendrán la única columna abierta de la posición. Yasser continuó con la jugada dama E7. Vamos a valorar que, por ejemplo, si hubiera continuado con caballo por E5, D por E5, a dama C8, alfil G2. Si C5, se podía continuar con alfil por B7, dama por B7 y torre D7 entrando en la séptima fila. Pueden observar la fortaleza de las torres. La única columna abierta de la posición la tienen las blancas y ahora dominan la séptima fila. Dama C6 y alfil G5 impidiendo la jugada alfil E7 para tratar de simplificar la posición. Entonces alfil G5 jugada muy fuerte y contra H6 tenemos la jugada alfil F6 admiración, ya que no es posible capturar G por F por la jugada dama G4 jaque, rey H8 y E por F6, con la amenaza de capturar en F7. Por ejemplo, ahora si el negro quiere continuar con E5, capturando en F6, nosotros continuamos con la jugada torre por F7 con ventaja decisiva ante la amenaza dama G6 y dama H7 mate, que es inevitable. Entonces continuamos con la partida, en la cual contra torre A D1, Yasser continuó con la jugada dama E7. Y ahora viene nuevamente la jugada alfil G2. Ya el alfil cumplió su función en la casilla H3 y se retira para su diagonal, impidiendo por siempre la jugada liberadora C5. Además que ahora amenaza el peón de C6. Torre A C8 y H4.
Jugada típica y favorita de Arlequines y Kasparov en estas posiciones, pues abre una casilla de escape para su rey y puede servir para un posible ataque en el flanco del rey con H5 o G4 y G5. El negro continuó con la jugada H6. El negro no tiene muchos planes debido al poco espacio que tienen sus piezas. Albornoz continúa con la jugada Dama C2 con el objetivo de jugar Dama A4 y presionar el peón de C6 y A7. Aquí Yasser jugó B5. Pienso que debió haber aguantado más la posición con la jugada torre A de 8, pese a que el blanco tiene una muy grande ventaja. Yasser continuó con B5 y ahora Albornoz realiza la jugada C5 admiración, jugada muy fuerte que pese a que deje el punto D5 débil, el alfil de B7 es una pieza que no va a tener futuro, y eso valoró el gran maestro Albornoz para realizar la jugada típica de C5. Estamos en una posición donde todas las piezas blancas están activas y poseen ventaja de espacio, lo que siempre brinda la posibilidad de trasladar las piezas de un flanco a otro mucho más fácil. Siempre hay que tener presentes las jugadas como G4 y G5, ya que el negro no tiene rupturas centrales. Contra C5, Yasser continuó con la jugada torre E de 8. Y Albornoz realiza la jugada B3, una jugada de espera, a ver qué plan tiene Yasser con negras. Yasser juega caballo por F6, con el objetivo de llevar su caballo al punto fuerte de D5. Si el negro hubiera continuado con la jugada caballo por E5, el blanco tiene dos jugadas candidatas posibles. Podía haber continuado con alfil por E5, una jugada que es fuerte también y evita los cambios y mantiene los problemas en la posición negra. O podía haber continuado con D por E5, ya que ahora no es posible para el negro capturar el peón de C5 con torre por D3, dama por D3 y dama por C5, porque el blanco realiza con la jugada de dama D7 una posición muy activa para sus piezas. Ahora, única jugada posible del negro sería dama B6 y el blanco, luego de alfil E3, dama C7. Fíjense que no es posible la jugada C5 porque el alfil de D7 caería. Entonces, dama C7, dama por C7, torre por C7 y torre D8. Ahora pueden ver que el negro tiene un peón de más, pero las piezas negras no tienen ninguna función. El alfil de B7 es muy malo, la torre no tiene columna y el alfil de F8 está clavado. Por ejemplo, si continúa con la jugada de A6 para defender su peón, nosotros continuamos con alfil B6, torre C8, torre D7 y contra alfil A8 la jugada torre A7 para impedir la jugada C5. Y podemos observar que el blanco va a recuperar después el peón de A6, el alfil de A8 no juega, la torre no se puede colocar en la casilla de 8 y es una posición donde el blanco tiene ventaja decisiva y va a ir ganando poco a poco el final. Claro, ahí teníamos que ver qué decisión iba a tomar Albornoz, ya que, como dijimos, las dos jugadas candidatas D por E5 y alfil por E5 son muy posibles aquí. Entonces, contra B3 dijimos que Yasser continuó con caballo F6 y Albornoz realiza la jugada torre F3 que previene la jugada caballo D5 y que es la clave de la continuación
de la combinación, disculpen, que va a seguir. Yacer juega caballo D5. Y ahora ha llegado el momento de emprender una acción decisiva. Y Albornoz realiza la jugada alfil por H6, dos signos de admiración. Excelente jugada. El comienzo de una bella combinación, producto de la mala coordinación de las piezas negras. Alfil por H6, G por H, torre por F7, admiración, dama por F7, caballo por F7, rey por F7, y ahora podemos ver que el gran maestro Yacer tiene alfil, caballo y torre por una dama, pero las piezas valen por lo que hacen en el tablero y no solo por su valor absoluto. Albornoz continúa con la jugada H5 admiración, brindando un apoyo al punto G6 para que entre la dama blanca. Podemos ver que todas las casillas blancas del negro son débiles en este momento, ya que su alfil de B7 no realiza ninguna función. Rey G7, tratando de huir a la casilla H8. Torre E1, colocando una nueva pieza al ataque contra el rey negro. Rey H8, torre por E6, torre E8 y dama G6 con el objetivo de alfil E4. Única jugada del negro, torre por E6, dama por E6, caballo C3 y dama D7. Y Yacer abandonó en esta posición, ya que luego de alfil A6, dama por A7 y el negro no tiene nada que hacer. Con esta victoria, Albornoz se proclama campeón de Cuba nuevamente con una excelente partida. Muchas felicidades para el gran maestro Carlos Daniel Albornoz y le deseamos todo lo mejor en el próximo evento que jugará, el John Master, del 25 de febrero al 6 de marzo en Suiza, donde lo vamos a estar siguiendo. Éxito, campeón. Quisiéramos felicitar también al subcampeón Yacer Quesada por el excelente torneo que jugó y la gran estabilidad que ha demostrado en los últimos torneos. Y por último, quisiera felicitar al camagüeyano Jorge Elías por su primera norma de maestro internacional. Es un orgullo para mí, que nací en Camagüey, que tengamos jóvenes tan talentosos como Albornoz, Elías, Dexter y Neimi y otros más que vienen en ascenso para poner en alto el nombre de nuestra provincia. Gracias a todos y tengan un buen día. Los esperamos en nuestros próximos videos.